Un tema muy vigente que debe de interesar y que debe involucrar a los periodistas un poco más, que es el tema de los derechos de autor. Y para eso tenemos un panel muy interesante porque está integrado por periodistas, por defensores de derechos humanos, por expertos en leyes y por gente que ha estado muy involucrada en analizar cómo ciertas propuestas, ciertas legislaciones, algunas de ellas internacionales, algunas de ellas específicas de algunos países en la región, podrían llegar a afectar el trabajo de los periodistas y el trabajo de los medios, sobre todo de los medios digitales. Entonces, pues me da mucho gusto que estemos aquí reunidos. Yo creo que el propósito principal es también conectarnos y que periodistas en activo estén conscientes del rol que podrían o que deberían de jugar en caso de que estas legislaciones se sigan empujando en cada uno de los países de la región. Entonces, quiero comenzar presentando a los participantes de esta mesa. Del lado izquierdo tenemos a Andrés Bermúdez, quien es... Pues ayer me dijiste que no precisamente editor, colaborador, reportero de La Silla Vacía, periodista de La Silla Vacía en Colombia. Ayer nos estuvo platicando del proyecto Rosa y justamente de cómo La Silla Vacía se involucra con las audiencias en la última mesa del foro. Bienvenido, Andrés. Al lado de él se encuentra Mauricio Rangel, que es director jurídico de GNX, Genis Rangel y Asociados, una firma de abogados, un despacho que se especializa en temas de derecho de autor y además es mi abogado, entonces les pido que lo traten muy bien. Nos acompaña también representando el papel de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo de las asociaciones que se dedican a los derechos humanos, Catherine Strifolino, quien es miembro del Crisis Prevention and Response Team de Amnesty International. Katie, muchas gracias por estar aquí, para que también nos amplíe un poco la perspectiva internacional al respecto y cómo podría afectar el trabajo de los defensores y de las personas que están muy involucradas en estas temáticas. A mi derecha está Elia Baltazar, periodista, fundadora de la red de periodistas de a pie, gran amiga, que nos ha apoyado muchísimo en Factual. Muchas gracias, Elia. Y tenemos también a Antonio Martínez Velázquez, quien es oficial de prensa y de comunicaciones de Artículo 19, y yo creo que la persona más clavada y experta y apasionada en el tema de derechos de autor, copyright, Creative Commons y todos esos derivados aquí en México. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues como breve introducción, yo creo que debemos de comenzar por decir cómo lo digital ha transformado muchísimas industrias, ¿no? En los 90s quizás, o mejor, más bien en los 2000, a principios de los años 2000, la polémica estaba centrada en la industria de la música y cómo las computadoras y el internet cambiaron la manera en que nosotros consumíamos música y la gente buscaba música y encontraba música. Eso obviamente transformó la industria y tomó a la industria por sorpresa. Tanto así que se empezaron a meter en rollos legales, se empezaron a meter hasta bandas como Metallica, que empezaron a quejarse de por qué la gente se compartía música sin pedir permiso. Tenemos obviamente el famoso caso de Napster y en fin, pareciera que la internet tomó por sorpresa toda una industria. En tiempos más recientes pues también obviamente la industria cinematográfica se ha vuelto inmiscuida en esta temática. Pero ¿qué pasa con el periodismo? Que a final de cuentas también, algunos dirán, también es un producto, ¿no? También hay personas que viven de generar artículos periodísticos y que dicen, bueno, yo también quiero tener derechos, yo también quiero explotar este trabajo, esta labor mía. Y de repente, pues las industrias reaccionan ante estas nuevas tendencias y a veces reaccionan de maneras más fuertes y ofensivas de lo que uno pensaría, influyendo a gobiernos y tratando de empujar legislaciones que buscan justamente limitar cómo la gente tiene acceso a estos materiales y a estos productos culturales. Y limitar, pues simple y sencillamente para tratar de que, según ellos, dejen de mermarse las ganancias que antes tenían cuando su industria funcionaba de otra manera. Entonces ahí hay una parte de que ellos no se han sabido adaptar, pero que siguen siendo lobbies muy poderosos que influyen gobiernos, influyen legislaciones. Y apenas hace un par de semanas teníamos una filtración de Wikileaks sobre el famoso TPP, el Trans-Pacific Partnership, que es esta serie de leyes y de tratados que están queriendo empujar muchos gobiernos, principalmente de Estados Unidos, que buscan modificar un marco legal en esta región para que, pues básicamente, los actores que están involucrados en estas industrias, pero en particular los proveedores de servicio de Internet, las grandes empresas que manejan datos y que proveen servicios, pues actúen con mayor severidad ante el intercambio de archivos que pudieran estar protegidos con derecho de autor. La gran pregunta de esta mesa es, bueno, ¿y eso cómo le pega a los periodistas? ¿Y eso cómo le puede pegar a los medios digitales? Hay muchas maneras de verlo, no solo desde el punto de vista del propio periodista como generador de contenidos, sino también de cómo esas legislaciones pueden, de alguna manera, coartar la libertad de expresión o pegar a la libertad de expresión
porque con el pretexto de dar de baja un material que infringe el copyright, podrían estas empresas verse obligadas a dar de baja sitios completos, y eso, por supuesto, significaría que blogs o sitios digitales, páginas de internet, medios digitales, podrían tener que dar de baja el sitio completo o inclusive ciertas páginas del sitio, lo cual afecta desde luego el funcionamiento del medio en sí mismo. Entonces, pues vamos a comenzar, y yo creo que definitivamente pues vamos a empezar por la coyuntura del Tratado Transpacífico, pero también preguntarle, y yo creo que Antonio es el más indicado para iniciar esta conversación, ¿por qué es importante hablar de esta temática? Y en particular, ¿por qué, por ejemplo, a una organización como Artículo 19 le interesa el rollo del derecho de autor y del copyright? Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nos da mucho gusto estar en este congreso de medios digitales. Y bueno, pues ya entrando directamente a tu pregunta, ¿por qué es importante hablar de esto? Primero porque los derechos de autor, o digamos la idea sobre el copyright, es una idea que se podría decir que es una idea del siglo pasado. Es decir, si pensamos históricamente en los derechos de autor, si pensamos el copyright en la historia, vemos como su único desarrollo formal es el siglo XX, después de la Revolución Industrial, y el siglo XX es el siglo de la propiedad intelectual. Es el siglo donde económicamente se funda toda una idea de economía y de usufructo del capital a través de la propiedad intelectual. Y en ese sentido, cuando cambiamos de siglo, y es en el único lugar, según yo, digamos, después de como demasiada clavadez, es en el único lugar donde verdaderamente Internet tuvo un cambio de paradigma. Es decir, no es que en los otros lugares donde usualmente se pone Internet como un cambio de paradigma no lo haya tenido, pero es en el que verdaderamente rompió por completo una noción legal sobre una idea específica. Y la rompió por completo. Y por eso es importante hablar de eso. Es importante hablar de eso porque estamos, después de 20 años de la web, este año la web cumplió 20 años, en 1993, el 30 de abril, Tim Berners-Lee la puso en el dominio público, justamente no pensó en el copyright para la web, sino la puso en el dominio público desde el CERN en Suiza, y después de 20 años de la web, este debate cada vez se vuelve más urgente. Y se vuelve más urgente por la importancia que tiene, es decir, por los millones de conexiones que se generan de Internet. Probablemente entre los años 93 y 99, en realidad encontramos las primeras grandes discusiones sobre temas de derechos digitales a finales de los 90. Es decir, en el 98, en el 99, después de los famosos libros de mediados de los 90 de Nicolás Negroponte, como Bain Digital, tal, después empezamos a ver que la literatura, la academia, se empezó a interesar en que sí, en que las personas ejercían ciertos derechos en la red y que esos derechos en muchas ocasiones no tenían compatibilidad con los derechos de la vida no virtual. Y ahí se genera una primera, digamos, una primera bifurcación del conocimiento donde se discute si es pertinente o no hablar de esta dualidad entre lo virtual y lo no virtual. Y bueno, allá en estos días pues ya parece que se ha superado esa discusión y ya esa dualidad entre lo virtual y lo no virtual ha desaparecido, simplemente porque ponerla sobre la mesa dificulta el entendimiento de los derechos, de la economía, de lo que pasa en el Internet, que también tiene afectación en la vida no virtual. Pero afortunadamente hemos superado esta discusión, y por eso es que una vez superada esta discusión, que fue la primera más interesante sobre la red, cuando hablamos de copyright en la red, pues de lo que hablamos son de derechos. En un espacio que es Internet, en un lugar que es una dimensión que se extiende, que es una extensión de nuestros propios derechos, en donde por igual
los seres humanos ejercemos el derecho a la libertad de expresión y por el otro lado hay alguien afuera de esa dimensión que está vigilando para que no violes un derecho de autor. En ese contexto es importante entender esa tensión particular. Yo no diría que entre el copyright y todos los demás derechos, sino entre el copyright y la libertad de expresión, particularmente, porque es en el que sistemáticamente se ve una tensión más frecuente en la red. No es que frente a otros derechos no tenga esa misma tensión, pero se ve en otros ámbitos. Es decir, se ven en los ámbitos del conocimiento, se ven en los ámbitos de la academia, se ven en los ámbitos de la medicina, pero en el tema de la red en particular, la intersección más frecuente entre derechos se ve entre la libertad de expresión y la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Y en ese sentido, pues se vuelve un debate que no ha sido resuelto, como han sido resueltos varios debates ideológicos de la red. Hace unos días me encontraba, además, ya diciendo los dilemas clásicos del Internet, como si el Internet fuera los dilemas clásicos de la filosofía. Pero sí hay dilemas clásicos del Internet. Y hay varios dilemas clásicos, como una red neutral o no, como un Internet con responsabilidad de intermediarios o no. Son dilemas clásicos ya de la red y que todavía no se han resuelto. Y que esos dilemas, el subtexto de esos dilemas es la propiedad intelectual. Es decir, cuando vemos, entrando decías, bueno, el TPP, cuando vemos tratados como ACTA o como TPP o como SOPA, en realidad están tratando de afectar otros derechos. Dicen, ok, todos pueden expresarse, pero ese señor, que se llama Telmex, tiene que ser responsable legal de los contenidos que pasan adentro de la red por posibles infractores al derecho de propiedad intelectual. Ahí están afectando dos cosas. Una tensión no resuelta entre la propiedad intelectual y la libertad de expresión, y por otro, un dilema clásico de la red, que es responsabilidad de intermediarios o no responsabilidad de intermediarios. O cosa que tampoco ha sido resuelta. Particularmente en México, no tenemos una legislación específica sobre responsabilidad de intermediarios y se está discutiendo en realidad en la reforma a la ley de telecomunicaciones. Y por ejemplo en Estados Unidos está la sección 230 de la ley de telecomunicaciones de 1996 que funda la no responsabilidad de intermediarios en la red desde los 90 y que más bien se ha adicionado con excepciones en el tiempo, digamos en el tiempo legislativo en Estados Unidos, pero gracias a esa excepción que está en una ley que no es la nuestra, sino la de Estados Unidos, y donde se encuentran la mayoría de los tubos y los cables y las empresas que nos dan internet, pues gracias a eso no sufrimos de estos entuertos legales todo el tiempo. Si revisamos aquí en México, no sé, asuntos en las cortes o en los tribunales, casi nada tiene que ver con responsabilidad de intermediarios, o no ninguna. ¿No? Platicaba con compañeros de Colombia, con Carolina Botero de la Fundación Carisma, que es una abogada que se dedica precisamente a esto, y me platicaba de algunas sentencias de la Corte colombiana sobre responsabilidad de intermediarios, y la verdad es que aquí no se nos ocurre. Y no se nos ocurre porque ni siquiera está en la ley. Decimos difamación, decimos que bajen este contenido por X o Y, y ese es el pleito jurídico, pero lo que se afecta atrás no está porque no está en la ley, pero sí lo traen estos nuevos acuerdos. Entonces, en todo este contexto, que más o menos he tratado de resumir en tres cosas. Uno, hablar de propiedad intelectual después del cambio de paradigma que sí representó para la propia noción de derechos de propiedad intelectual la red. Uno, por eso es importante. Dos, es importante porque México tiene una legislación de derechos de autor, no de copyright, pero sí de derechos de autor y de patentes un poco sui generis, pero que no está ni de lejos adecuada ni pensada para el entorno digital. Es decir, bajo ningún esquema está pensada para el entorno digital, como ninguna otra ley de copyright, pero particularmente la mexicana es muy vieja. Y tres, porque en el contexto de estos tratados internacionales que afectan no solamente la atención de derechos, sino dilemas clásicos de la propia red,
es decir, que afectan el funcionamiento de la red en su infraestructura, tubos, cables y datos pasando de un lugar a otro, que afectan esos dilemas clásicos de la red no resueltos ni en la ley mexicana ni por la industria, ¿sí? Porque parte de eso, como el principio de neutralidad, muchas veces se arregla en el mercado. Entre más competencia hay, menos incentivos hay para que una red no sea neutral. Porque quien bloquee contenidos tendrá 5 opciones más para conectarse a Internet. Pero cuando no tienes esas 5 opciones más, es decir, como es el caso mexicano, concentrado, pues no lo resuelve ni el mercado, pero tampoco lo resuelve el Estado. Entonces, en esos 3 niveles, creo que es importante hablar de esta tensión y sobre todo agregaría un cuarto, que es en el boom de los medios digitales en México, es decir, ante la crisis del periodismo impreso y de las revistas, ante el boom de los medios digitales en México, es importante que todo esto, que está atrás de un medio digital, porque al final un medio digital lo podría poner cualquiera, pero lo que está atrás, es decir, lo que asegura la viabilidad de los medios digitales, no solamente de manera legal, sino de manera que todos los contenidos puedan estar disponibles para todos los usuarios y que todos quienes quieran lucrar de los contenidos puedan lucrarlos sin necesidad de judicializar, digamos, todo el entramado que estaría detrás de esos medios digitales y de su explosión, que ya sucedió sin eso. Por eso es importante, digamos, por eso pongo este cuarto punto, por eso es importante hablar de ello. Y con eso creo que queda suficientemente contestada la pregunta de por qué. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Mauricio, tú también como abogado, decíamos, o por lo menos yo decía, tomó el asunto del Internet y de los entornos digitales por sorpresa a muchas industrias. También a los abogados, ¿por qué no hubo una reacción más pronta ante esta nueva era digital de parte de la comunidad de los abogados y de la gente que está interesada en los temas de propiedad intelectual? ¿O por qué es tan lento el que estos nuevos marcos legales se adapten a la realidad que vivimos en Internet? Buenos días a todos. Agradezco a Diego y a la mesa de los panelistas esta invitación. Y bueno, yo creo que sería primero hacer unas anotaciones respecto a lo que es la legislación y a lo que es los problemas que actualmente enfrentamos en materia de derechos de autor con respecto a las cuestiones digitales. En primer lugar, bueno, debemos de dejar en claro que vivimos en sociedad y que dentro de esta convivencia social, la misma sociedad va avanzando y desafortunadamente, así como avanza la sociedad, avanza la tecnología y al mismo tiempo que avanza esa tecnología, bueno, van avanzando grupos de interés dentro de la misma sociedad. ¿A qué le llamamos? Es lo que algunos autores le llaman los factores reales de poder, ¿no? En esos factores reales de poder es donde encontramos, bueno, los medios digitales, las personas que manejan esos medios digitales, las personas que manejan implementos electrónicos como los que tenemos y desafortunadamente es de lo cual todos dependemos. Hoy todo el mundo depende de estas interconexiones sociales y del mismo modo tenemos que observar, bueno, qué es lo que ha pasado y cómo estas actividades afectan o no a ciertos grupos de interés. En el punto que nosotros nos encontramos, desafortunadamente o afortunadamente, hay abogados, ¿sí?, que sirven a esos grupos de interés. Hay algunos otros abogados o personas, vamos a ponerle este término entre los abogados y que quede entre ustedes y nosotros, que sería lo que comúnmente llamamos operadores jurídicos, ¿no? Este término rimbombante no es más que aquellas personas que tienen un contacto con la ley y al tener un contacto con la ley, pues evidentemente estas personas son los que van a manejar la ley. ¿A favor de quién? A favor de la persona que necesite que la ley se aplique. No concuerdo con una de las partes que comentó la persona que me precedió,
en el sentido de que en México no no se están haciendo algunas acciones con respecto a la defensa de los llamados derechos de autor digitales. No, no, no. Desafortunadamente, y gracias a esta invitación, bueno, podemos hacer del conocimiento que efectivamente sí se están haciendo acciones. Los abogados de Microsoft, los abogados de grandes empresas de programas, hoy en día ocupan la Ley Federal del Derecho de Autor para utilizar lo que habíamos comentado un poco antes, para utilizar o para hacer ver que los programas de cómputo son equiparables a una obra artística. Y sobre esa línea, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo, sobre esta línea del siglo XIX y principios del XX, que todo lo que ustedes hagan como creación puede ser un arte, entonces sobre esta línea es que los abogados del siglo XIX y del siglo XX, y no los abogados del siglo XXI, están planteando que efectivamente porque tenga alguna característica de arte, entonces un programa de cómputo es arte y no es una aplicación o un programa efectivo o una cuestión binaria que sirve para el desarrollo de la industria y el desarrollo de la humanidad. No tiene un efecto estético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Que las firmas de abogados que aquí en México sirven a estos grandes corporativos y las firmas de abogados que están buscando obtener más dinero y que sirven a intereses de personas egoístas, porque el arte se supone que debe ser compartido, ¿no? Digo, el arte es universal, se supone. Eso es lo que al menos me enseñaron en la primaria, que cuando era chiquito, que cuando estaba el David de Miguel Ángel, uno llegaba, lo veía y decía, eso es para embelezarnos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que estas partes que nosotros llamamos programas de cómputo, llega una persona y es egoísta porque dice, no, yo si quiero lo comparto y si no, no. Y de todos modos existen esos derechos que a mí me tienes que cubrir. ¿Por qué? Porque es si yo te quiero dejar ver o si yo te quiero dejar usar. Los movimientos sociales, ¿sí? Y las redes sociales también deben ustedes de observar que son una cuestión de empatía. Si la red social y existe un movimiento social y este logra empatía, entonces este movimiento surge y se logra. Y no hay ley que lo pare. No hay normativa que lo prohíba. No podemos detener los movimientos sociales. No podemos parar lo que es una realidad, que es que existen estos medios digitales y que a través de estos medios digitales se deben y son utilizados como herramientas. No podemos detener eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar el paradigma. Y eso es lo que, pues precisamente ahora proponemos, ¿no? Cambiar ese paradigma. No estoy diciendo ir en contra de la ley, porque, como lo habíamos platicado, el esfuerzo de utilizar todos mis conocimientos, si yo lo quiero compartir, si yo quiero aprovecharlos y que alguien más los utilice, está bien. Pero que no me vengan con un problema después de que ellos dicen que son los autores y al ratito sale que Diego es quien verdaderamente lo hizo. El problema del derecho de autor realmente en estos medios digitales radica en dar honor a quien honor merece, es decir, dar el crédito a quien verdaderamente tiene el crédito. Y la persona, en mi opinión, la persona que no quiera compartir y quiera cobrar por compartir esos conocimientos, bueno, pues que no lo suba o no lo meta en un programa en el cual efectivamente tiene el riesgo o el alto riesgo de compartirse. O para eso existen los medios y la tecnología digital de poder imponer los candados necesarios. Cuando existe una violación de candados, bueno, eso se entiende que la violación de candados es una violación a la ley. Había un dato que estábamos viendo, solamente el 23.7%
de lo que se comparte en Internet, solamente el 23.7% de lo que se comparte en Internet es ilegal o tiene una ilegal en afectación a los derechos de autor. Solamente 23.7%, que es ni la cuarta parte. Entonces, pero esa cuarta parte tiene intereses. Esa cuarta parte, por último, hay una cuestión de que dicen que no están haciendo nada, que no están afectando. Las grandes empresas están ocupando. Cuando ustedes emplean en alguna página de Internet, alguna marca, algún derecho, o como ahora está pasando en el poder del consumo, cuando ustedes están señalando que un producto de determinada marca tiene alteraciones, afectaciones o riesgos para la salud, porque no nada más es en una cuestión de derechos de autor, sino de marca, esa empresa a través de sus abogados ya está enviando cartas, documentos, en donde están señalando, ¿sí?, que se les dé por favor la orden de que retiren la página y se les otorgue la información. Entonces, no son acciones de derecho, son acciones de hecho, que si los abogados no las observamos y no las cumplimos, evidentemente nos va a poner en un problema de legalidad, de legitimidad y de convivencia social. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, sobre este es el marco que nosotros estamos platicando, este es el marco que nosotros debemos de observar, y bueno, pues, adelante, vamos a ver qué más nos dicen. Mauricio, Antonio, para ir aterrizando esto en cosas más asibles, ¿tenemos algún ejemplo específico en donde estas intencionalidades de los grupos de interés y hayan afectado en específico un asunto que tenga que ver con libertad de expresión a un medio de comunicación? ¿Algún ejemplo que se haya dado en México o fuera de México? No sé si nos podrían compartir uno de estos ejemplos. Bueno, de entrada, desde luego no estoy de acuerdo en nada de lo que vamos. Bueno, más allá de eso, creo que ¿sí se oye? Sí. Este está mejor. Bueno, por distintas razones que espero que podamos platicar, pero digamos estas corporaciones sí. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos. Uno en México, en Guadalajara, donde un grupo de activistas usó para fines informativos un video. Ellos estaban haciendo activismo en contra de una vía express que se parece a la supervía poniente, y tenían muy buenos argumentos acerca de cómo esto afectaba al entorno, cómo afectaba a hacer comunidad, cómo afectaba al ambiente. Entre otras cosas, usaron el spot que hizo el gobierno local de Jalisco para promocionar la pertinencia de esta vía en la que ellos estaban en contra. Hicieron un video donde usaban ese video del gobierno, y además usaban una serie de entrevistas que ellos habían realizado a expertos en temas urbanos en la ciudad de Londres. Lo que sucedió fue que el gobierno, para bajar ese video de la red, usó el argumento de los derechos de autor, argumentando que esa parte era suya y que había un grupo que lo estaba usando indebidamente. Evidentemente, toda esta argumentación del gobierno alrededor de eso pues, es falaz. De entrada, porque tendríamos que discutir si las obras hechas con dinero público deberían de ser inmediatamente del dominio público y no tener derechos de autor porque las pagamos todos. Pero esa es otra discusión. Pero además, es una forma de censura. Pero esa misma forma de censura pasó en Estados Unidos, donde tienen medidas tecnológicas, de las que ya hablaba Mauricio, que es la DCMA, la Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, y que eso habilita los candados digitales, etcétera, que tiene una legislación mucho más completa para defender a las corporaciones. Y en esta legislación más completa, pues tienen estos mecanismos de notice and takedown, digamos, para bajar sitios, etcétera. Lo que sucedió fue que en las campañas electorales intermedias de Estados Unidos,
por lo menos 200 candidatos hicieron sus spots para comunicar un mensaje político. Y resulta que en ciertos spots aparecía, o sea, por cómo iba la cámara, pues el logo de la NFL o por la NBA. Y por derechos de autor, hacían que bajaran esos videos y esos casos actualmente están en la corte estadounidense porque eso inmediatamente choca con el derecho a la libertad de expresión, sobre todo con el discurso político, que son discursos especialmente protegidos en términos de libertad de expresión. Es decir, no porque aparezca accidentalmente un logo vas a quitar la posibilidad de que alguien que no está lucrando con ello, bueno, si vemos al voto como un lucro, pues es otra historia, pero no está lucrando formalmente con ello, no tenga la posibilidad de expresarse porque aparezca accidentalmente un logo o una canción o lo que sea. Las otras cuestiones que han sucedido o otros ejemplos son con artistas. Hay una artista checa que para quejarse de las tragedias de Abu Ghraib hace pinturas con marcas, digamos, hace unas escenas que parecen unos paisajes un poco entre Dalí y Picasso, pero en remix, y usa cosas, imaginería de Louis Vuitton o de Gucci y tal, y Louis Vuitton justamente la censuró no solamente a ella, sino a su obra en las cortes europeas para que no fuera exhibida, y al final, después de un litigio de por lo menos 6 años, esta artista logró ganarle a la marca porque argumentó a través de la libertad de expresión y del arte versus el derecho de Louis Vuitton de que su marca no apareciera en la pintura de esta señora. El tema es, si eso se formaliza, digamos, no solamente en términos legales formales, sino en una serie de tratados internacionales que traen estas leyes en lo particular, lo que vamos a llegar es que pensemos que la propiedad intelectual en el siglo, a principios del siglo XX, cuando fue creada, en realidad tenía la idea de que detrás de la protección al autor hubiera un incentivo para tener más contenido. Lo que ha pasado en el siglo XXI es que ahora quieren que tengamos menos contenido. Es decir, es extrañísimo su argumento de decir, si abolimos la propiedad intelectual, ¿se va a acabar la cultura? No sé, por alguna extraña razón. Pero, por otro lado, no quiero que todo el mundo tenga acceso a esta cultura porque los quiero proteger. Es decir, tenemos acceso, o quieren que tengamos acceso, a menos bienes culturales en lugar de a más. Es decir, un periodista que para su investigación necesite usar imágenes, por ejemplo, me imagino Apple y la esclavitud para fabricar los iPhones, que ya vi varios por aquí, que por eso yo no lo compro, pero me imagino un reportero que quiera usar los logotipos tal para ejemplificar lo que significa en términos de una gran corporación que te está vendiendo un estatus de vida, una aspiración, etcétera, que te está vendiendo muchísimas cosas a costa de la esclavitud o los nulos derechos laborales de una persona. Es decir, yo me imagino a un periodista que quiera hacer un reportaje sobre eso, que necesite usar todo eso y que no se le tenga que censurar por derecho de autor y que Apple no demande al periodista X, oye, porque usó todas esas imágenes para ilustrar una realidad que es mucho más importante que proteger el 0.01 centavo de ganancia de la marca.